Este cuarto módulo, en el cual en la Escuela de Vinilos nos mandamos de lleno con el tema preamplificadores, amplificadores y baffles, es decir, todo el sistema de amplificación para reproducir el vinilo del cual estamos hablando. Estamos con Sebastián Kohn, es el frontman, CEO, presidente y último de los cadetes de Hypnotic Loop. Correcto, todos los roles son esos, sí. Arranquemos, bueno, obviamente él se dedica a preamplificadores y arranquemos contando qué es un preamplificador. Digamos, el nivel de que entrega las cápsulas es bastante bajo, por un lado. Entonces requiere una preamplificación para llevarlo a lo que se llama un nivel de línea, que podría ser el nivel de salida de una compactera, de un DAC, cualquier equipo de esos. Y por otro lado, cuando el vinilo se graba, estamos hablando no de la grabación de la música, del estudio de grabación, sino cuando se genera el máster para el stamper, para la replicación y demás, lleva un tipo de ecualización que se llama la curva RIA, que es un tema que está hecho para reducción de ruido y otras cuestiones, donde lo que ocurre es que para reproducirlo necesitas la curva RIA que anule ese proceso que se le hizo al vinilo para, digamos, la fabricación física. Entonces el preamplificador de fono tiene dos elementos fundamentales. La ganancia que le da para llevar esa señal muy bajita de la cápsula a un nivel de línea y la corrección RIA para que el sonido vuelva a ser lo que era antes de mandarlo al vinilo. Lo mismo ocurría con los cassettes, que tenía el famoso Dolby, o sea, los sistemas de reducción del ruido siempre tienen un encoder y un decoder de alguna manera, ¿no? Hoy en día todo eso por ahí ocurre ya a nivel digital, en el cine, entonces esas cosas, pero en el vinilo, bueno, sigue siendo la famosa curva RIA que necesita el preamplificador de fono. Dicho así, digamos que estas son como las funciones básicas, funciona como una interfase. Sí, ¿no? Se podría decir. Entre lo que sería, por ejemplo, bueno, una bandeja y un equipo no analógico, sino un equipo, un home, ponele, o algo así por el estilo. Pero va mucho más allá, un preamplificador. Las funciones de un pre. La función básica es esa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después cuando nos metemos adentro del mundo de los pres? Empiezan a aparecer las distintas calidades de preamplificadores, los distintos tipos de preamplificadores y por añadidura los distintos sonidos, ¿no? O sea, las coloraturas, qué pasa acá, qué pasa allá. Incluso con todo este nuevo auge del vinilo y demás, también han salido preamplificadores con conexión USB para grabar directamente a la compu. Empiezas a tener todas esas opciones. Ahora, lo que sí ocurre es que ya cuando nos metemos, por ejemplo, en las cápsulas, ya ahí empieza a haber un mundo que empezamos con las MM, las MC, o sea, MM es Moving Magnet, que son las más convencionales, las que se mueve el imán, o las Moving Coil, las que se mueve la bobina, y que ya se generan ahí dos universos totalmente distintos. ¿Y qué ocurre? Tenés preamplificadores para Moving Coil y preamplificadores para MM. Para ejemplificar un poco las cuestiones de nivel, acá tenemos, por ejemplo, esta cápsula HANA es una Moving Coil, que es la que nosotros tenemos instalado en nuestro sistema y usamos para, bueno, para evaluar las distintas cosas que vamos implementando, demás, y de paso también para que los clientes cuando quieren comprar un equipo vengan y escuchen acá. Y por ejemplo, leyendo las especificaciones, esta es la serie SL y viene la serie, digamos, SH. El modelo es el S, H es de High, L de Low. Nosotros acá utilizamos la Low por una cuestión de que necesitamos probar los pre, digamos, con la mayor ganancia posible, esa condición. Pero si miramos las especificaciones, la salida, la L, con salida de baja, está en 0,5 milivolt, o sea 500 microvolt. Y la de salida de alta, la SH, tiene 2 milivolt. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? 2 milivolt es la salida de alta que dicen tendría el mismo nivel que una cápsula MM. Sin embargo, las cápsulas MM oscilan entre 4,5 y 5 milivolt la salida. Entonces, si conectamos una HANA, en este caso podría ser cualquier otra marca, ¿no? Una HANA SH, que es la que tiene salida de altas, 2 milivolt, le está faltando entre 2 y 3 milivolt para llegar al nivel de 5 milivolt que suele tener una MM. Entonces les va a quedar corto. Por ese motivo es que nosotros implementamos
en los preamplificadores para cápsulas MC la llavecita de ganancia alta y baja, para poder compensar es eso que le está faltando a la moving coil con salida de alta para llegar al mismo nivel de la MM. Igualmente se puede usar, o sea, va a estar más bajo. El problema lo van a tener aquellos que tengan equipos de poca potencia porque no van a tener mucho resto de volumen para compensar esa diferencia. Ahora, quienes tengan de pronto un amplificador de 100 vatios o algo por el estilo, bueno, esa diferencia son más o menos entre 6 y 10 dB. Nada, es mover un poco el control de volumen. O sea, pueden hacerlo, no es que no se puede hacer. Pero bueno, queríamos ilustrar un poco por qué las MC con salida de alta no es exactamente el mismo nivel que las MM. También existen, por ejemplo, los transformadores Step Up, le dicen, que son transformadorcitos que te llevan el nivel de la señal Moving Coil a un nivel tipo MM. Están buenísimos, pero son carísimos. O sea, es como que ahí se abre. Es más, acá tenemos, por ejemplo, estos son los transformadores, por ejemplo, para este pre que tiene entrada con transformador. Y hay ahí ya en el mundo de los transformadores, también es como que todo en el audio ocurre eso. Vos te metés en un tema y se abren abanicos de cosas, ¿no? En el módulo pasado, Sebas, estuvimos hablando de qué buscar al momento de comprar un vinilo, ¿no? Entonces, claro, uno piensa en ir y comprar un vinilo y bueno, ya está, listo, quiero, no sé, Second Sound de Genesis, listo, te compras Second Sound de Genesis y chao. Y a partir de hablar con expertos en vinilos, saltan como una cantidad de opciones y detalles y cosas que vos decís, loco, pero yo quería escuchar un disco nada más. Y lo que veo también, es, a medida que vamos avanzando en el curso, es que con el audio es lo mismo. Por eso te decía al comienzo, era como, bueno, básicamente un pre que es, y es la interfaz entre lo analógico y lo digital, por ejemplo. Sí, pero ahí empieza la historia y después se empieza a complicar. Entonces, ahora ya pasamos a pres que van directamente de la mano de las distintas cápsulas, los distintos tipos de cápsulas, porque no son lo mismo, dos cápsulas, etc. ¿Qué otras complicaciones va teniendo, o qué otras opciones, mejor dicho, va teniendo un pre que ya nos estamos metiendo acá en audio profundo, ¿no? No, en aguas profundas. Es que está bien. En el caso de las cápsulas MM, existe, por ejemplo, lo que se llama la carga capacitiva, que todo el mundo me pregunta qué se ajusta o no, qué permiso, voy a mostrarlo sí, para que vean. Bueno, acá yo tengo unos deep switch con valores de capacidad, dice 220 picofaradios, ¿no? PF es picofaradio, 100 picofaradios y demás. Y la mayoría me dice, che, ¿y eso para qué? ¿Eso para qué sirve? Bueno, esto en realidad es un truco matemático de los fabricantes de cápsulas, que más que truco, digamos, llamémosle recurso, que sirve para extender la respuesta en frecuencia de la cápsula. Y aparece otro componente más que tiene que ver con el cable, que tenemos que hablar también de los cables, es importante, que es la capacidad parásita que presenta el cable. ¿Está bien? Entonces, todo eso conforma lo que se llama un tanque RLC. ¿Qué es? Bueno, no importa qué es. Es una cuestión electrónica, forma parte de la electrónica más básica. Ahora, lo importante es que ese conjunto de todos esos elementos va a tener, como cualquier cosa, una frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Se trata de ponerle una carga capacitiva en paralelo que lleve la frecuencia de resonancia de ese tanque cercano a los 20 kilociclos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que las cápsulas MM, que en general les cuesta llegar a 20 kilociclos, cuando todo eso está afinado de alguna manera, la respuesta en frecuencia cercana a la zona de resonancia, consecuencia mismo de la resonancia esa que estaría por producirse, se va a ampliar y va a extender la respuesta en frecuencia de la cápsula. Ahora, en la práctica me vas a decir, che, ¿qué onda? Bueno, en la práctica si uno googlea, porque siempre en definitiva hay que googlear a ver qué le pasa a otros, ¿no? Sí. O sea, hay que entender que el resultado va a ser función no solo de la cápsula, la carga capacitiva, sino de todo el sistema, porque si el sistema nuestro no está reproduciendo 20 kilociclos,
Y por ahí no notamos cuánto influye eso. Los oídos nuestros les cuesta llegar a 20 kilociclos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que termina ocurriendo es que de pronto puede pasar que alguien lo ajuste y encuentre un cambio y que le gusta, dice, che, la verdad que ajusté la carga capacitiva y quedó bárbaro, qué sé yo. Otro puede decir que no notó nada. Algunos dicen que notan cambio porque se les pone un poco metálico el sonido. Ahora, ¿qué ocurre? Está la capacidad parásita que presenta el cable. Normalmente un cable común de los que traen las bandejas, cuando vos vas y compras una bandeja cualquiera, digamos, y ya viene con cable incorporado, ese cable suele tener una capacidad parásita de 200 picofaradios para arriba. Entonces ya nos vamos de la zona de ajuste, porque hay cápsulas que te dicen de 100 a 200 o a 300. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pones ese cable, no te queda ya mucho rango de ajuste o ya te pasaste. Y entonces, ¿qué hacemos? Y por ahí le empezamos a poner carga capacitiva y eso ya muta de forma y empieza a transformarse en un filtro pasabajo porque tiene mucha capacidad y el R, entonces empezamos a matar los agudos y se nos fue el efecto para el otro lado. Entonces, claro, todos te dicen, che, pero es complicado. Bueno, qué sé yo, o sea, me parece que forma parte un poco de la cosa interesante de todo este mundo del audio analógico y del vinilo, ¿no? La posibilidad de jugar, de buscar, de escuchar, porque vos me decís, y bueno, ponele que me compré la bandeja, el pre con ajuste de carga capacitiva, ¿y cómo lo ajusto? Bueno, busco 2 o 3 vinilos que tengan muy buena definición en agudos, que tengan un hi-hat lindo, ¿no? Ahí. Pero no puedo ponerme con 20 discos porque pierdo la referencia auditiva. Entonces, ¿qué necesito? Y bueno, tengo que seleccionar, o al menos esto es el consejo que doy yo, ¿no? O sea, después cada uno habrá otra gente que recomienda otras cosas. Pero yo mi sugerencia es, me elijo 2 o 3 temas con estas características de 2 o 3 vinilos distintos, uno de cada vinilo. Y qué sé yo, me los escucho un día, los escucho, trato de generar una memoria auditiva de cómo está eso, de manera tal que un mínimo cambio pueda ser percibido. Entonces agarramos un vinilo de jazz, con vocales, con un sonido más abierto. Entonces empezamos a escuchar y claro, había diferencia, pero había diferencia no solo entre el pre incorporado que traía la bandeja y el preamplificador que yo le había vendido. Había diferencia entre la bandeja de él y la mía con la misma cápsula. Y me dice, che, pero ¿por qué tu bandeja suena mejor? Bueno, le digo, pero es otra bandeja. Vos fíjate que la tuya tiene un brazo plástico. Esta es distinto. Hay los materiales. Oh, puta madre. Me dice, bueno. Y durante la prueba yo notaba que el pre mío sonaba mejor que el que le había vendido a él. Y yo digo, pero ¿por qué tiene más agudo, viste? Hasta que él lo escucha también. Y resulta, a ver, los pre eran la misma generación. Yo me había quedado con el gabinete más feo, el que no podía entregar, y dije, bueno, me quedo con el gabinete más feo porque va a estar acá, lo voy a prestar, sí. Habían sido fabricadas iguales las plaquetas, eran los mismos componentes. Entonces ahí tomo otra de las cosas que yo leía como medios mitos, que es el hecho del tiempo de ablande de los componentes. Cuando te dicen, y no, le di 20 horas y se ablandó, qué sé yo. Claro, digo, la única diferencia que existe entre mi pre y el pre de él es 3 meses de uso. Entonces ahí es que construí este aparatito, con permiso, este aparatito que es un generador de ruido blanco con el cual le damos 100 horas a los equipos de ablande. Y primero, digamos, lo habíamos probado con un sintonizador viejo. Vos agarrás un sintonizador, lo desintonizás y te queda es el ruido blanco. Entonces, primero hice la prueba con 20 horas, grababa, lo seguía corriendo, 50 horas, grababa. Ya entre 50 y 100 no había tanta diferencia, pero seguía viendo, lo cual me volvía loco, porque digo, pero ¿cómo puede ser? Y empecé a investigar, y claro, las marcas de capacitores para audiófilos y demás te especifican en cuántas horas de uso el componente llega al 100%.
Entonces, por ejemplo, eran 200 horas para una marca. Con lo cual, construí este aparatito para tenerlo ahí, bueno, tiene un monitoreo, entonces escucho, le voy a poner, entonces puedo poner de a 4 equipos y le doy 100 horas antes de entregarlo. Entonces, ¿qué logro? Bueno, logro por un lado ablandarle el sonido y que ya cuando el cliente lo reciba ya lo tiene casi en el punto de maduración donde va a estar bien. No tiene que pasar 40 vinilos como hacen todos, claro, a volumen cualquiera, sin escucharlo, sin tratar de dejarse influenciar, hasta que se ablande un poco, qué sé yo. Y por otro lado también es una forma de decir, bueno, el agua es como un envejecimiento prematuro. Si hay un componente que viene medio ahí, porque como todo tiene tasa de fallas y demás. Sí. Bueno, me ha pasado que después de 100 horas voy, mido el pre y un transistor estaba ruidoso, por ejemplo. Claro. ¿Y en qué momento se puso ruidoso? Y no sé, pero a ver, prefiero que se ponga ruidoso a mí y no al cliente. Me gustaría dejarle una reflexión para la gente, porque es muy habitual las consultas que me hacen por Mercado Libre, por los distintos canales de venta, y la pregunta que me hacen siempre es, che, tengo tal sistema y me dijeron que tu pre suena muy bien, ¿me mejorás el sonido de la bandeja con esto? ¿Te compro el pre? Y a veces sí, a veces no. ¿Qué es lo que ocurre? La bandeja es la que genera el sonido. Claro. Nada de lo que metas en el camino va a mejorar lo que salga de la bandeja. A lo sumo puede no restarle nada y dejar que sea el 100% de lo que sale de la bandeja. Pero nada le va a agregar lo que la bandeja no está reproduciendo. Claro. Y esto, te digan lo que te digan, es así. No hay componente o interfaz en la cadena que pueda agregar la música que no está. Entonces, el consejo es siempre tener cuidado, o sea, siempre hay que tener el criterio de llevar el equipo balanceado. Es decir, no me puedo gastar 1000 en un amplificador y con 100 resolver el baffle, la bandeja y el pre, porque ese sistema va a estar desbalanceado. El vinilo lo que tiene es algo que para mí es como que te devuelve el ritual de la escucha de un disco. O sea, ante el doble clic en una carpeta de 100.000 carpetas, dentro de 1.500 carpetas donde tenemos tonelada de música, el vinilo hay que sacarlo, hay que ponerlo, hay que poner el cepillito, hay que sentarse, podés agarrar el insert, leerlo, pararte, darlo vuelta, estar atento que la puedo. No sé, entonces lo que valoro del vinilo, más allá de todas las cuestiones sónicas que existen y demás, es que te invita a ese ritual. Bueno, ahí y en este momento hay un montón de gente que es fanática del vinilo y que cada uno debe tener su gusto tanto en música como en sonido, como en equipos, pero hay algo en lo que convergemos todos, y que es esto que vos estás hablando, y que hablemos con quien hablemos, ya sea que se encargue de fabricar cápsulas, a prensar vinilos, a hacer preamplificadores, es común a todos, y que es eso, y que es el ritual de, bueno, estamos acá con todas las diferencias que podamos ver, porque a todos nos gusta, todos convergemos en ir, poner el vinilo, escucharlo y disfrutar. Así que, Sebas, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Súper completo lo tuyo. Gracias por haber sido parte de la... No, por favor, por favor.